Mis apreciados hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a este programa muy especial donde tendremos la palabra del Señor. Bienvenido para usted que nos ve a través de las redes sociales, allí en su casa. Siéntase cómodo, pero también siéntase con reverencia frente a la presencia del Señor. Quiero que leamos un versículo para poder meditar en esta ocasión. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Nos dice lo siguiente: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Meditando en esta porción bíblica, vamos a hacer una oración al Señor. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en este momento porque nos llenas de vida, de salud, de tus bendiciones. Y en este momento tenemos la bendición más especial de que tú nos das tu palabra para poder sacar lecciones en nuestra vida, para conducirnos correctamente hacia la patria celestial. Bendiga a cada uno de los oyentes, bendiga a los niños, jóvenes y mayores, para que el tema de esta ocasión sea muy especial en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos asimilarlo, y que pueda llegar a cada rincón de la tierra, para que todos podamos conocer su palabra. Le pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde leíamos? Leíamos en la carta segunda del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 7. Así que le invitamos para que usted se quede hasta el final y también pueda compartir con amigos y con conocidos este tema que vamos a titularlo Los pecados del santo Lot. Los pecados del santo Lot será el tema para esta ocasión, basado en Génesis capítulo 13 y el versículo 19, donde conoceremos la historia de un hombre santo. La Biblia lo llama santo. Leíamos en la introducción de 2 de Pedro 2:7 que dice, ¿verdad?, que Dios libró al justo Lot. En realidad, pues casi nunca hablamos de los pecados de los santos. Siempre hablamos de los pecadores, hablamos de los impíos, hablamos de los desobedientes, pero casi nunca hablamos de los pecados que cometemos los que ya estamos luchando en el camino de la santidad. Así que en esta ocasión vamos a llamar el tema los pecados del santo Lot, ¿verdad? Así que, así como hablamos de los pecados comunes, también veremos en esta ocasión cuántos pecados cometemos nosotros o podemos cometer o podemos estar cometiendo o podríamos caer. Así que la reflexión será para que nosotros no vayamos a caer. Pues dice el dicho, ¿verdad?, que en guerra avisada no hay muertos. Siempre, ¿verdad? Los que estamos en la iglesia tratamos de juzgar a los que están afuera. Recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo mayor pues acusó al hijo menor de que él había pues malgastado los bienes de su padre viviendo con gente perdida, y en realidad casi era, ¿verdad? Sin embargo, lo curioso es que en la misericordia de Dios, el hijo pródigo se salva y el hijo santo se pierde. ¿Qué cosa, verdad? No quiere decir que hay que ser malo, sencillamente que uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Uno se enderezó, ¿verdad? Rectificó el error, y otro pues no quiso usar la misericordia. Así que nos damos cuenta que aquel hermano mayor que era cristiano, al final se pierde, según la parábola, ¿verdad? Y el que en realidad merecía el castigo, se salva. Todo por la misericordia del Señor, ¿verdad? Así que los pecados que a veces nosotros, ¿verdad?, cometemos como miembros de la iglesia, como conocedores, como creyentes, llegan a ser muy repugnantes ante la vista de Dios, ¿verdad? Dice el Proverbio 26:11 que a veces se comparan como el perro que vuelve a su vómito. Hay personas que en su poco conocimiento, en su ignorancia, cometen errores, ¿verdad? Y son errores, son pecados. Pero los que cometemos nosotros, los santos, los que estamos en la iglesia, pues son un poco más pesados, ¿verdad? Así que la reflexión la tendremos en el capítulo 13 de Génesis, ¿verdad? Donde veremos la historia de un hombre que se llamó Lot. El apóstol Pedro lo llama el justo Lot, el santo Lot. ¿Quién era Lot? Pues todos conocemos, ¿verdad?, que Lot era el sobrino de Abraham,
era un creyente, ¿verdad? Y hasta justo, como la Biblia lo llama, pero Lot fracasó como creyente miserablemente con Dios. Tuvo grandes errores y aunque al final fue salvado por pura misericordia, pero le falló a Dios, le falló a su tío Abraham y también falló a su familia, ¿verdad? Al final vemos que su esposa se pierde, sus hijas también, ¿verdad? Y fue un fracaso muy terrible. Pero ¿por qué este hombre pasa a la historia como un ejemplo de lo que no debe hacer un cristiano? ¿Por qué recordamos los pecados del santo Lot? Podríamos hablar de las virtudes del santo Lot. Quizás tenía muchas virtudes. Sin embargo, hoy quiero que analicemos por qué esos pecados, cuáles fueron y cómo usted y yo no debemos caer en ese tremendo error. Eran pecados grandes, impactantes, ¿verdad? No solo pecados pequeños. Eran pecados que erosionaron su carácter moral hasta que finalmente terminó en una condición muy desfavorable, ¿verdad? Al final, pues, cometiendo incesto, ¿verdad? Con sus mismas hijas. Así que el pecado, la tarea de él es opacar nuestro testimonio. Cuando yo cometo un error, después paso vergüenzas, me da pena, ¿verdad? Ando huyendo para que nadie me diga nada, porque me siento mal. Mi testimonio es opacado, ¿verdad? En el caso de Lot, vemos, ¿verdad?, que él no atacó esos problemas a tiempo y al final las consecuencias fueron muy terribles. Así que vamos a analizar uno a uno algunos de los principales pecados del santo Lot. No olvide el tema, los pecados del santo Lot. El primer pecado que podemos encontrar en la historia de este hombre, de Lot, fue el pecado de abandonar la comunión, el pecado de no reunirse, el pecado de abandonar la asamblea de los santos. Vamos a llamar entonces aquí que Lot fue el santo ausente. ¿Cuál es el primer pecado? El pecado de abandonar la comunión. O sea, Lot fue el santo ausente. Vamos a leer un versículo en Génesis capítulo 12, el versículo 5 que dice lo siguiente. 12:5. Vamos a ver quién era Abraham, el contrario a Lot, en este caso. Y tomó a Abraham a Sarai su esposa, y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos que el tío de Lot, el santo Abraham, él sí era una persona de sociabilidad. Esta persona, este hombre, cuando fue llamado a salir de su tierra, él llevó a su familia, llevó aún sobrinos y llevó también, dice, todas las personas que había ganado en la tierra de Harán, o sea, todos los trabajadores. Era un hombre que estaba lleno de comunión. Siempre Abraham, ¿verdad?, es conocido como el hombre de la comunión con Dios. En toda ocasión donde él pasaba, él ponía un altar. Dice la historia que con los años pasaba alguien y miraba allí las piedras ahumadas, quizás todavía trozos de leña quemados y decían, aquí pasó Abraham. Porque Abraham siempre donde iba, él presentaba sus sacrificios al Señor. Y Lot por un tiempo pues anduvo con él. Lot tuvo que haber aprendido siempre la comunión con Dios, la comunión con la familia y la comunión con Dios, porque Abraham siempre era un hombre que levantaba altares. Y vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 12, el versículo 8. El primer altar que se le conoce, ¿verdad?, como el altar de la separación, fue cuando Abraham decidió separarse de su familia. No debe haber sido fácil, ¿verdad? Dejar su tierra, su parentela, dejar muchas cosas de su niñez, de su adolescencia y ahora enfrentarse a un gran reto. Por eso se le llama el altar de la separación. Y eso está en Génesis capítulo 12, versículo 8. Dice lo siguiente, Génesis 12, 8. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham, cuando salió de su tierra, lo primero que hizo fue edificar un altar a Jehová y allí invocó el nombre de Jehová. Es el altar de la separación. Cuando usted decide servir a Cristo, usted deja el mundo, todo lo que le gustó, vicios, quizás gustos, modas, amistades, aún amistades a veces hay que separarse un poco de ellas porque no abonan a la espiritualidad. Pero allí usted ocupa hacer un altar como Abraham.
el altar de la separación. Es aquel donde usted decide seguir a Cristo y no volver atrás, y seguir siempre la cruz adelante. Vemos en el capítulo 13 de Génesis otro altar. A este le vamos a llamar el altar de la esperanza. Capítulo 13, versículo 4, siempre de Génesis. Dice lo siguiente: al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ahora en otra ocasión se volvió a reunir y volvió otra vez a hacer el altar como lo había hecho antes, y dice, y allí invocó a Abraham el nombre de Jehová. Así que cuando había muchas dificultades, hubieron hambres, recuerdan que él tuvo que ir hasta Egipto, pero luego regresó y volvió otra vez al altar donde había una vez estado. Así que ustedes, ¿verdad?, pueden pasar dificultades en su vida y usted sea como Abraham. Abraham siempre invocaba al Señor en el mismo altar. Hay otro altar que se le menciona, Génesis capítulo 13, el versículo 18. Y dice lo siguiente, Génesis 13, 18. A este le vamos a llamar el altar del agradecimiento. Dice Génesis 13, 18, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el valle de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mire, estamos viendo el primer pecado del santo Lot, y era que él no le gustaba la comunión. Siempre vemos, ¿verdad?, a Abraham haciendo altares. No he encontrado quizás, ¿verdad? Quizás no he encontrado, pero no se le encuentra a Lot haciendo altares. Siempre Abraham hacía altares. Iba, venía, estaba y siempre Abraham hacía un altar al Señor e invocaba el nombre del Señor. Sin embargo, no se habla del santo Lot, ¿verdad? El santo Abraham hacía altares, o sea, le gustaba la comunión, iba a la iglesia. El santo Lot, poco se habla de la comunión, casi no le gustaba ir a la iglesia. Luego encontramos otro altar, un cuarto altar, Génesis 22, 9. Mire, siempre hablando de Abraham, ¿verdad?, del santo Abraham, que él sí le gustaba la comunión, o sea, las reuniones, la adoración al Señor. Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. A este altar le llamamos el altar de la entrega total. Cuando Abraham fue probado y ahora entregó todo lo que él podía tener. Su hijo fue entregado en ese altar. Así que siempre vemos a Abraham haciendo altares al Señor. Vemos a Lot, quizás allá andaba, en algunas ocasiones ahí estaba. Lot presenció siempre esa comunión de Abraham con su familia y con Dios. Sin embargo, ¿verdad?, no se le encuentra en la Biblia que él hacía altares, como lo hacía su tío Abraham. Así que llegó un momento cuando él se separó, ¿verdad? Y ahora él no lo encontramos ni junto con Abraham, ¿verdad? Quizás hubiese venido allá donde estaban separados, hubiera venido a comunicarse con su tío Abraham y con el Señor, pero no se le encuentra. Así que podemos decir, ¿verdad?, que el pecado del santo Lot fue el pecado de la separación, ¿verdad? El santo, como decíamos, el santo ausente. A él, ¿verdad?, poco le gustaban las reuniones. Ahora, ¿cómo aplicar ese pecado a nuestras vidas? Algunas preguntas que usted puede hacerse usted mismo. ¿Usted siente que ha abandonado la comunión con Dios? ¿Usted no simpatiza mucho con los hermanos en la fe? Muchas veces uno, ¿verdad?, no le gusta ir a la iglesia. Y hay razones, ¿verdad? Porque me miran mal, porque fulano no me cae bien, porque no me siento a gusto, ¿verdad? Y eso nos lleva a separarnos de la comunión. Nos gustan mucho los cultos, pero los cultos en línea, ¿verdad? Los que tenemos una iglesia cercana y nos quedamos en la casa viendo estos temas, no está mal, pero ocupamos la comunión. Podríamos caer en el pecado del santo Lot, el santo ausente, ¿verdad? Así que a veces, ¿verdad?, los cultos le dan sueño, ¿verdad? Los temas le aburren, muy largos. A veces no llevamos la Biblia. Preferimos mandar todo en el celular. Ahí está la Biblia, ahí está el ignario. Y no llevamos la Biblia a la iglesia. Así que eso nos puede llegar a hacer caer en el pecado de la ausencia a la comunión. Podemos ser el santo ausente. Pregúntese,
Esta historia no solamente es para leerla, es para reflexionar. Los pecados del santo Lot. ¿Cómo yo podría evitar caer en un pecado del santo Lot? El siguiente pecado, vamos a llamarlo el pecado de las contiendas, el pecado de los pleitos. O sea que, vamos a decirle así, el santo peleón, ¿verdad? Abraham era un hombre pues de mucha paz, ¿verdad? Pero encontramos ahora a Lot, el sobrino, que era bien peleón. Vamos a ver Génesis capítulo 13. Ahí estamos basados en Génesis 13. Miren lo que nos cuenta Génesis 13, 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Así que Abraham era rico y también Lot también era muy rico. Pero las riquezas, en vez de traer paz, en vez de traer alegría, parece que trajo conflictos, porque no había espacio suficiente de tierras y de trabajadores para que atendiesen bien las cosas. Y eso trajo entonces un conflicto entre tío y sobrino, ¿verdad? Así que Lot estaba a punto de dar un salto grande en su vida, pero un salto también peligroso, ¿verdad? Porque se iba a separar de la comunión de su tío. Su tío Abraham siempre hacía altares. Él quizás asistía, pero no era tan devoto a ello. Y ahora que iban a estar separados, a saber qué iba a pasar con su vida espiritual. Así que el resultado de las peleas de los pastores fue, ¿verdad?, que tuvieron que separarse. Estos dos hombres, ¿verdad?, dos hombres de Dios, porque hay que reconocer que también era un santo Lot. La Biblia dice el justo Lot, ¿verdad? No era un hombre malo, solo que habían descuidos en su vida y eso lo llevaron a tener grandes fracasos en su vida, aunque se salvó, por supuesto. Así que vamos a ver entonces que hubieron conflictos externos e internos entre ellos y eso los llevó a separar. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Nosotros, ¿verdad?, tenemos algunos conflictos entre hermanos, no nos llevamos bien. Dice alguna gente, yo lo mastico pero no lo trago, ¿eh? Y ahí estamos, ¿verdad? Que no podemos tener esa comunión que el Señor quiere que tengamos. Siempre, ¿verdad? Nos gustan mucho los pleitos, las dificultades. Y no hay nada que enfríe más la vida espiritual como el tener una discusión, ¿verdad? Un malentendido, algo, una raicita de amargura en nuestro corazón. A veces nos enojamos con gran facilidad, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, tenemos pleitos, ¿verdad?, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el jefe en el trabajo. Y es un pecado que casi todos cometemos, ¿verdad? Casi siempre nos enojamos. Aunque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad?, nos enojamos y a veces tratamos de discutir, ¿verdad? Pero cuando hay comuniones, cuando hay peleas, no puede haber una buena comunión. Vamos a ver el versículo 8, siempre de Génesis, ¿verdad? Leíamos el 7 que hubo contiendas, el versículo 8, Génesis 13, 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, ¿verdad? Ahora vemos aquí a Abraham como un pacificador, ¿verdad? Dice, no debe haber problemas, no deben haber altercados, no deben haber discusiones entre tú y yo, porque somos hermanos, ¿verdad? Así que es un hecho, ¿verdad?, que las riquezas lo primero que hacen es alejarnos de las relaciones cercanas. Muchas veces, ¿verdad?, en la infancia fuimos amigos con fulano de tal, pero con el tiempo la vida cambió, uno fue más afortunado que otro y ya después no nos hablamos, ya no nos hablan, ¿verdad? Ya nos sentimos más altos o más pequeños que los demás a través quizás por las riquezas. Así que eso pasó entonces en aquel caso. Sin embargo, Lot, ¿verdad?, era como un hijo para Abraham. Y Abraham dijo, no deben haber altercados, no debemos discutir por eso. No podemos porque somos hermanos, ¿verdad? Mientras ellos eran más o menos, ¿verdad?, no eran tan ricos, no había dificultad, pero la riqueza trajo siempre esa dificultad. Así que el patriarca siempre trató de preservar la unión y la amistad, aunque eso costara un poco la separación, ¿verdad? Decidieron ellos buscar rumbo diferente, ¿verdad? Y aunque eso funcionó, ¿verdad?, porque al final, pues sí, no hubo más altercado, ¿verdad?, pero al final la relación íntima con Dios de uno de ellos, ¿verdad?, en el caso del santo Lot, no fue la mejor. Así que esta es una, ¿verdad?, de los pecados que más a veces nosotros cometemos, ¿verdad? El ser muy peleones, ¿verdad?, el discutir, el disgustarnos con el hermano.
Y eso no nos trae comunión ni paz a nosotros, ni en el hogar, ni en la iglesia. ¿Verdad? Es bien, bien complicado. Así que el primer pecado era el santo ausente, ¿verdad? Es cuando nosotros no nos gusta ir a la iglesia y evitamos a toda costa que el niño se enfermó, me siento mal de la cabeza, que en la próxima voy a ir, ¿verdad? Ese es el santo ausente, el que no le gusta la comunión con Dios. El segundo era el santo peleón, ¿verdad? Ya la persona, ¿verdad? Que nos gusta mucho discutir, que peleamos por todo, ¿verdad? Así que ese es otro pecado que debemos evitar a toda costa. Dice la Biblia, lleva la paz con todos. No debemos, ¿verdad?, discutir con nadie. El tercer pecado, vamos a llamarlo, el pecado de escoger según la visión humana. El pecado de elegir, de escoger según la visión humana. Y la vamos a llamar así, el santo codicioso. Vamos a basarlo en Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis 13, 10. Y dice lo siguiente. Y alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Así que Lot, ¿verdad?, fue cayendo en algunos pecados pequeños que se fueron haciendo grandes, que no le gustaba la comunión con el Señor, que le gustaba discutir, y ahora pues le llegó el sueño de su vida. Le llegó la mejor opción en la vida material y fue el elegir una tierra donde vivir, elegir una casa, elegir una familia. Y ahora entonces él elige y dice, mire, que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán. A eso se le llama la codicia. ¿Por qué no eligió una parte? Tío le hubiera dicho, pues mire, aquí está grande, esta llanura es grandísima. Agarremos una parte cada uno. Esto para usted, esto para mí, una parte de montaña y una parte de valle, porque los valles son más fértiles, ¿verdad? No, dice que él vio toda la llanura del Jordán. ¿Cómo era esa tierra esa? Era rica en riego. Dice que era como el huerto de Jehová. ¿Qué le parece? Mire. Así que estamos en este pecado, que el pecado de la codicia es bien, aunque se ve chiquito, pero es bien grande, porque la codicia fue la primera que entró para que Adán y Eva pudiesen caer en pecado, ¿verdad? Así que la codicia no debería estar en el corazón de un creyente. No deberíamos ser codiciosos. Sin embargo, Lot fue codicioso. Él vio para sí toda la tierra de la llanura del Jordán. Así que él escogió conforme a la vista, ¿verdad? Y escogió lo mejor. No pensó en los demás, ¿verdad? Solamente fue pensando en su avance, en lo bien que le iba a ver. Así que, ¿creen ustedes que puede haber un creyente que tenga un corazón lleno de codicia? ¿Puede haber alguien que diga que ama a Dios y pueda tener ese pecado feo en su vida? En siempre ser codicioso. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Somos codiciosos. Y hay un mandamiento que dice no codiciarás. Dios fue específico. Y nosotros somos codiciosos. Y es un pecado que a veces lo creemos pequeño. Yo pregunto a los que son de la iglesia ya bautizados, ¿a quién han excluido por ser codicioso? Quizás, ¿verdad? Pocos. Quizás no se nota. Pero muchas veces tenemos ese pecado feo en nuestra vida que se llama la codicia. Codiciamos la tierra buena del vecino. Codiciamos el carro del vecino. Nos enojamos cuando él tiene mejor carro que el nuestro, mejores tierras, mejor casa que la nuestra. A veces los bienes de él y en algún caso hasta codiciamos la mujer del vecino, que aún, ¿verdad? La Biblia dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su buey, ni nada, ¿verdad? Así que deberíamos cuidarnos de un corazón codicioso, porque la codicia nos lleva a grandes males, ¿verdad? El proverbio habla bastante de eso. También en Jeremías decía, ¿verdad?, que uno debe investigar su corazón, porque nuestro corazón es perverso y codicioso, dice Jeremías 17:9. Así que tenemos ya tres pecados: el santo peleón, el santo ausente y el santo codicioso, ¿verdad? El que no le gusta reunirse en la iglesia, un pecado que no parece pecado, pero que puede ser un pecado muy grave.
Aquel que le gusta mucho la discusión, que parece que dice, no, pero yo defiendo mis derechos, pero podría convertirse en un pecado muy grande. Y también el pecado de la codicia, que es aquel que desea, ¿verdad? Lo de lo demás. Siempre codicia las cosas del prójimo. Pasamos al cuarto pecado. Estamos hablando de los pecados del santo Lot. No recuerde, no olvide el título. Los pecados del santo Lot. Cuarto pecado. El pecado del egoísmo. Vamos a leer capítulo siempre 13, versículo 11. 13:11 de Génesis. Dice lo siguiente. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Así que ahora entonces dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. A eso se le llama el egoísta, el santo egoísta. Como decía anteriormente, porque no se repartieron. Lot sabía que Abraham tenía incluso más ganado que él. ¿Por qué no le dejó una mayor parte de terreno bueno? Ahí habían montañas y habían valles. Pero dice que Lot escogió para sí. Primero vio, él codició. Él hizo números, dijo aquí, de aquí hasta allá, y yo voy a tener contacto con la ciudad, voy a poder vender, voy a poder comprar los insumos, y yo voy a tener todo a mi alcance. No pensó ahora en Abraham. No dijo mi tío, cuando toque ir a comprar el abono, cuando toque ir a comprar algunas cosas o vender su producto, le va a costar más. Él dice que él escogió para él toda la llanura del Jordán. Así que ese feo pecado, el que se llama el egoísmo, también es común entre nosotros, ¿verdad? Los santos. Y no nos gusta, ¿verdad?, que otro tenga. Siempre queremos que todo sea para nosotros, ¿verdad? Dice un dicho, mire, que la pasión y el egoísmo hacen maleducados a los hombres, tanto así que llegan a ser irreconocibles. Una persona puede ser muy buena, pero si un día en su corazón nace esa semilla del egoísmo, que por cierto ya la traemos todos, dice que ahora nos puede llegar a ser maleducados e irreconocibles ante los hombres. Así que Lot vio toda la llanura del Jordán como el huerto de Jehová. Y ahora, mire, con ojos humanos, él pensó y hizo planes que todo iba a florecer y sus sueños se iban a hacer realidad. Y quizás, ¿verdad?, en cierto aspecto, pues lo logró. Sin embargo, ¿verdad?, el egoísmo pues es la raíz de muchos males, ¿verdad? Trajo la envidia, ¿verdad?, los celos, pleitos, separación, falta de comunión, entre otros pecados. Así que la Biblia solamente dice, ¿verdad?, que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, ¿verdad? Esa es la estampa del egoísmo, ¿verdad? Porque uno no quiere ceder a alguien, todo para mí. Primero yo, después yo y por último yo, ¿verdad? Así que el santo egoísta también existe en la iglesia. ¿Sabían ustedes, verdad, que el egoísmo también está en la iglesia? Está, ¿verdad?, el santo ausente. Está el santo peleón. También está el santo codicioso y luego también el santo egoísta. ¿Cómo saber si yo soy un santo egoísta? Pruébese. Cuando pasa la ofrenda, ¿cómo siento? Si me toca sacar un par de monedas, ¿verdad? Siento que me duele, siento que doy lo más poquito, siento que doy con dolor, o cómo me siento gozoso al ofrendar. Ahí usted puede hacerse un autoexamen si usted es un santo egoísta como Lot o no lo es. También el santo egoísta desea que todo sea de él y para él. El santo egoísta quiere que lo atiendan mejor, que le den el primer lugar, que siempre lo afamen y todo quiere para él. El santo egoísta ese jamás explica el texto que dice, Hechos 20:35, que mejor es dar que recibir. Ese versículo no se lo sabe el santo egoísta. A él le gusta siempre que le den, pero él no quiere dar para recibir. Así que del santo egoísta se espera muy poco. No crean ustedes que el santo egoísta va a tener mucho. Se espera muy poco en la iglesia, ¿verdad?, frente al Señor. Llevamos 4 pecados. ¿Cuáles son? El santo ausente, el que no se reúne. El santo peleón, el que discute por todo. El santo codicioso, el que siempre mira, anda viendo quién tiene más, ¿verdad? Y el santo egoísta, el que siempre elige la mayor parte para él, lo mejor para él, y no importa, no se fija y no ve que los demás también necesitan. Tenemos un quinto pecado. Vamos a leer siempre el versículo 11, donde la segunda parte dice, mire,
Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Se llama el pecado de la autosuficiencia. El pecado de la autosuficiencia. O sea, vamos a decir el santo autosuficiente. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el santo autosuficiente? El que se cree que anda bien. El que no ocupa a los demás. Abraham le dijo, mira, mejor sería bueno que nos separáramos. Le hubiera dicho Lot, no tío, no nos separemos. Mire, mejor partamos este valle y aquí vamos a estar juntos, pero ahí cerquita siempre. Yo ocupo de usted es mi tío, somos familia. No, él dice, y él se fue. Y Lot se fue, mire. Se fue de oriente, mire. Dejó el punto de partida, dejó oriente, el punto de partida. Y él se fue. Y dice, y se apartaron uno del otro. Así que un grave pecado que cometemos los santos es verdad que cuando escogemos algo de acuerdo a la vista, no según la voluntad de Dios, y algo no nos favorece, nos tratamos de separar. Muchas veces, verdad, los hermanos están cerca de la iglesia, pero ellos pensando en prosperar, en tener mejores cosas, deciden migrar, ¿verdad?, a otro lugar, lejos de la iglesia, y quizás les va a ir mejor. Pero allá no se van a reunir, allá no hay iglesia, allá el obrero va a llegar a visitarlos quizás una vez por mes, allá su espiritualidad va a bajar, pero él dice, no, si yo no importa, yo siempre voy a seguir siendo miembro de iglesia, yo siempre voy a ser activo, y eso se llama autosuficiencia, el santo autosuficiente, el santo que cree que no va a fallar estando solo, ¿verdad? Así que dice, ¿verdad?, que se separaron unos a otros, y es curioso que no se encuentra en la Biblia que haya habido comunión entre ellos, que haya venido Lot a verlo, que Abraham fuera a verlo, sencillamente se separaron y cada quien siguió su rumbo. La única ocasión, en el capítulo 14 de Génesis, la única ocasión que se encontraron fue cuando Lot fue secuestrado. Recuerdan, ¿verdad?, que unos 4 reyes atacaron Sodoma y Gomorra y dice que se llevaron los reyes de Sodoma y Gomorra y las mujeres, incluyendo a Lot con su familia, fueron llevados prisioneros de guerra. Hasta allí aparece Abraham, que fue a rescatar a su familia, a Lot, ¿verdad? Así que es la única oportunidad que se encuentra que en la Biblia que se encontraron estos dos, ¿verdad? El santo autosuficiente con Abraham. Así que nos da la impresión, ¿verdad?, de que Lot le gustaba vivir solo, para que nadie le llamara la atención. Y eso pasa muchas veces, ¿verdad? Nosotros en la iglesia nos gusta estar alejados de la iglesia para que no nos den cargos, para que no nos llamen la atención, para que no esté el obrero siempre visitándonos. Muchas veces no nos gusta que el obrero vaya a visitarnos a nuestra casa, ¿verdad? Eso se llama el santo autosuficiente. Así que ese es un pecado, ¿verdad?, que cometemos muchas veces los santos. Nos consideramos sabios en nuestra propia opinión y pensamos, ¿verdad?, que podemos vivir en una burbuja. No. Conmigo, ¿verdad?, a mí nadie me va a andar vigilando, nadie me va a decir nada, yo vivo aquí, ¿verdad? Y ese pecado tiene que ver también con el orgullo y la arrogancia que hay a veces en nosotros como los santos de Dios. Así que tenemos el santo ausente, el santo peleón, el santo codicioso, el santo egoísta y ahora el santo autosuficiente. Mire, como un pecado pequeño, lleva a otro, y al final pues vamos cayendo en degradación en la vida espiritual. Tenemos un último. Le vamos a llamar el pecado de acercarse más a lo prohibido. Basado en Génesis capítulo 13, versículo 12. Dice, mire, Génesis 13, 12. Y Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué pasó aquí? Dice que Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, en las partes altas, ¿verdad? Abraham siempre vivió en las montañas, donde él tenía su comunión con el Señor, hacía sus altares, veía de lejos las ciudades, si había que hacer comercio, pues iba a vender, iba a comprar, pero él regresaba a su lugar. Pero ¿qué pasó con el santo ciudadano? ¿Verdad? Que es Lot, vamos a llamar el santo ciudadano. El santo ciudadano dice que él se fue acercando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Así que es importante, mire, que analicemos el lugar donde vamos a establecernos como familia. Dice que Lot, él vio las tierras bonitas, productivas. Él vio que él iba a crecer materialmente,
pero él no pensó en lo que esto arruinaría su vida, la de su familia, de su esposa, ¿verdad? De sus hijas, sino que él dice que fue acercándose cada día más hasta vivir en el mero centro de la ciudad. No crean ustedes que fue a la orilla, después vivía dentro de la ciudad. Así que qué distinto, ¿verdad? Dice el versículo 18 siempre de Génesis 13:18. Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Manre, que está en Hebrón. Así que siempre Abraham vivió allá, ¿verdad? En los montes, ¿verdad? En las montañas, ¿eh? En el valle de Manre, ¿verdad? En Hebrón. Entonces, mientras el santo ciudadano le gustaban las ciudades, ¿verdad? El otro santo le gustaba la parte donde podía tener más comunión con Dios, donde había menos ruido, donde había más trabajo práctico, era la agricultura, ganadería, mientras el otro estaba viviendo ahora dentro de la ciudad. Así que es importante, mire, que analicemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos dejamos a veces la vida del campo y vamos pensando en ir a la ciudad, a las grandes ciudades, ¿no? Quizás a otros países, ¿verdad? Estados Unidos, que es el lugar donde todo el mundo dice el sueño americano. Pensamos en la prosperidad. Si yo llego, voy a tener mi casa, voy a tener mi familia, mi familia va a vivir mejor y uno comienza a hacer números, ¿verdad? Sin embargo, resulta que al final, ¿verdad? Puede haber un gran problema. En aquel caso, Sodoma era sinónimo de todo tipo de inmundicia, de sensualidad. Todo lo que el hombre podía imaginarse estaba a la vista, ¿verdad? Sabemos que Sodoma, si usted busca la palabra sodomía en el diccionario, se da cuenta que eso, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Todo tiene que ver con la perversión sexual. Así que poner la tienda cerca de ese lugar era hacerle un trabajo al enemigo, era ayudarle para que la tentación viniera más a Lot. Y así pasa en nuestra vida, mire. Nosotros a veces decidimos, ¿verdad?, irnos a esos lugares y no pensamos en la consecuencia de nuestra familia, ¿verdad? En qué puede terminar. En las ciudades, pues eso es lo que más hay, ¿verdad? Solamente desorden. Así que no son pocos los santos creyentes, los santos, ¿verdad? Que nos hemos vuelto santos ciudadanos, ¿verdad? No nos gusta ir al monte. Ya nos dan alergia los zancudos, ¿verdad? Las garrapatas. Ahora no solamente nos gusta la ciudad. Así que cuando nosotros elegimos un lugar, debemos pensar en qué beneficiará ese lugar, no solo a mí, sino a la familia. Lot se salvó. Lot, él logró preservarse. Dice que Dios preservó al justo Lot, pero la familia no preservó, ¿verdad? La familia no se preservó. La esposa no se preservó. Porque al final, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en una ciudad, tarde o temprano llegamos a ser parte de sus habitantes. En el capítulo 14, versículo 12 de, de Génesis dice lo siguiente, miren. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Mire, vemos, ¿verdad?, que ya Abraham no solo estaba cerca, no solo hacía negocios con la ciudad, ahora vivía dentro de la ciudad. Así que lo que aprendemos, ¿verdad?, es que cuando somos santos de Dios, cuando somos atraídos por la avaricia, por el egoísmo, por la envidia, entonces, y ponemos nuestra vista en las tierras del Jordán, en la llanura del Jordán, y nos ponemos cerca de lo prohibido, ahora llegamos a ser parte de ellos. Usted dirá, no, yo vivo aquí, pero yo vivo aparte. Es bien difícil, ¿verdad? Es posible que lo logre, es posible, pero lo más seguro es que no. Siempre uno llega a ser parte de ellos. ¿Mire? Y mire cómo era Sodoma. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Según Génesis 13:13 y Génesis capítulo 19, donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que la ciudad de Sodoma era muy perversa. Había asesinato, sexualidad libre, ¿verdad? Y cuántas cosas que hoy vemos, ¿verdad? Esas las habían y además en gran cantidad en Sodoma. Así que es bien difícil, ¿verdad?, vivir cerca del pecado y que el pecado no nos envuelva en sus tentáculos y seducciones. Es bien difícil, ¿verdad?, que vivamos en medio de la dificultad, en medio del pecado vivo y que nos mantengamos santos, ¿verdad? Se podría, porque Lot lo logró. Vemos a Lot, un hombre que siempre atendía al forastero, que él, ¿verdad?, hacía bienes, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil que usted pueda hacer lo mismo. Así que eso pasa, ¿verdad?, bastante.
en nuestros días, ¿verdad? La mayor parte de personas del pueblo se vienen para las ciudades porque creen que allí ellos van a tener una mejor vida, no valorando el peligro de que la familia viva en medio de la corrupción. Las escuelas, los colegios, universidades se han vuelto un semillero de Satanás, ¿verdad? Hay demasiada maldad allí y les cambian bastante la mente con tantas teorías que les ponen en los colegios, ¿verdad? Así que bien difícil. Tarde o temprano llegamos a tener un espíritu contaminado cuando vivimos en medio del pecado. Recuerdan el capítulo 19:8 de Génesis que Lot les ofreció a aquellos hombres sus dos hijas vírgenes y les dijo, se las voy a dar y hagan con ellas lo que les plazca. Cuando leemos ese versículo, uno puede decir, pero qué hombre tan despadrado, ¿eh? Qué hombre tan fanfrío, entregar sus dos hijas vírgenes para que hicieran lo que quisieran con ellas los hombres malvados de Sodoma y Gomorra. Y eso pasa cuando nosotros nos entregamos a la ciudad, cuando somos los santos ciudadanos. Llega un momento en que eso no se valora, ¿verdad? La virginidad no es valorada ahora en el mundo, no, más bien la mujer que llega virgen al matrimonio sirve de burla, ¿verdad? Y eso pasa porque no hay valores en ese sentido, ¿verdad? La gente cree que la unión libre no es pecado, entre otros pecados, ¿verdad? Sexuales. Así que Lot tarde o temprano llegó a tener un espíritu contaminado. Llegó un momento, ¿verdad?, en que por preservar dos varones, él decidió entregar dos hijas vírgenes, ¿verdad?, a un par de hombres. Así que no era lo correcto, ¿verdad? Si él hubiera estado ya con una influencia diferente, él no hubiera hecho eso, no hubiera ofrecido. Aunque no lo hizo, ¿verdad? Pero él no hubiera ofrecido eso, ¿verdad? Así que cuando vivimos en un ambiente de pecado, nuestro espíritu se contamina con lo que vemos y lo que oímos, ¿verdad? Y es cierto, usted va en un bus y escucha la música y cuando menos acuerda ya le contagió la mente, ya está, ¿verdad?, llevando el ritmo con el pie. Y eso siempre pasa, mire. Las ciudades, ¿verdad?, están llenas de drogas, llenas de sexualidad, ¿verdad? Los homosexuales, lesbianas y todo, ¿verdad? Eso en esas ciudades grandes se ve como algo tan normal. Y es más, usted no puede decir nada, ni siquiera llamar, ni siquiera quedarse viendo, porque más bien es un delito, ¿verdad? Eso es tan libre en las ciudades que se llaman las ciudades, ¿verdad?, avanzadas. Y cuando uno dice algo, es que tú vives todavía en la era pasada. Tú no estás actualizado, ¿verdad? Cuando uno va a las ciudades, ahí le dicen, ¿verdad? Las iglesias, los hermanos, los santos que viven en las ciudades, siempre tienden a decir, de los que vivimos allá en las partes rurales, que no estamos actualizados, ¿verdad? Que nosotros vivimos todavía en la era antigua, pero no es cierto, ¿verdad? Así que el creyente debe batallar contra el espíritu de sensualidad que proviene del mundo tipificado, en este caso como Sodoma y como Gomorra. El santo ciudadano, ¿verdad?, tiene que luchar más por preservar su vida que si viviera un poco apartado de las grandes ciudades. Podríamos hablar mucho, ¿verdad? Hemos hablado de 6 pecados, ¿verdad? Del santo ausente, el santo peleón, el santo codicioso, el santo egoísta, el santo autosuficiente y al final el santo ciudadano. Pero, ¿cómo aplicarlo a nuestra vida personal, verdad? Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Estos temas no son fáciles. La gente no le gusta escuchar estos temas. La gente quiere que le digan que somos santos nada más y que los santos no pecamos. Pero esa es la realidad, ¿verdad? Hemos traído esta reflexión porque los santos cometemos errores y errores a veces que que pueden hacer grandes, que comienzan pequeños, pero que pueden ser muy grandes, ¿verdad? Y por eso el mensaje de hoy, ¿verdad? Porque hemos hablado del santo Lot y sus solemnes advertencias para que usted y yo miremos cómo está nuestra condición espiritual, en qué estamos fallando. Puede ser que en una de estas 5 o 6, o puede ser que en otra, que quizás Lot no falló, estemos nosotros fallando, ¿verdad? El asunto es, ¿verdad?, que nosotros, pues, podemos, ¿verdad?, ver los pecados en otra persona. Vemos en el mundo, vemos en los borrachos, vemos en los drogadictos, vemos en todas las personas muchos pecados, pero muchas veces, ¿verdad?, no miramos la vida que está en nuestro ojo, o sea, los pecados que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pedro reconoce, ¿verdad?, que Lot era un hombre justo, pero que su vida trajo crueles consecuencias, ¿verdad? No fue fácil al final, ¿verdad?, la vida de Lot. De acuerdo a Génesis 19, 30 al 38, vemos, ¿verdad?, que sus hijas mismas lo emborracharon. Primero su esposa, pues quedó convertida en estatua de sal, perdió su esposa.
perdió su casa porque su casa que había ganado fue quemada allá en Sodoma y Gomorra. Y ahora pierde su esposa. Y luego pierde sus dos hijas porque sus hijas, ¿verdad? Lo emborracharon, se acostaron con él y llegaron a tener dos hijos que fueron los moabitas y amonitas, los grandes enemigos del pueblo de Israel hasta el sol de hoy, ¿verdad? Todo por eso, ¿verdad? Por haber dado lugar a algunos pecados pequeños que fueron erosionando su vida espiritual. Al final terminó lleno de vergüenza al fin de sus días. Y es el espíritu de profecía que Lot, por misericordia, fue salvado, pero que tuvo que vivir toda su vida con la vergüenza de haber embarazado sus propias hijas, ¿verdad? De tener generaciones malignas delante del Señor, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Abraham fue un santo que agradó a Dios. Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham es un modelo para que usted y yo sigamos. Siempre le recomiendo, haga sus sacrificios mañana y tarde. Acérquese al altar como lo hacía Abraham. Tratemos de no discutir, de dejar las discusiones, de no ser egoístas, de no ser envidiosos, de no ser autosuficientes, de no ser tan ciudadanos. Y así iremos asemejándonos al Padre de la fe, que fue el Padre Abraham. Bendiciones para usted en esta ocasión. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar y lo invito para que usted cierre sus ojos, si es posible se arrodille en su casa y vamos a hacer una oración para finalizar. Buen Padre Celestial, gracias le damos porque tuvimos esta oportunidad de poder compartir su palabra. Bendiga a cada oyente, a cada vidente, para que lo que se habló en su palabra en esta ocasión no pueda quedar en el olvido, sino quede en nuestro corazón y nos hagamos un autoexamen en qué pecado podemos estar cayendo. Sabemos que estas historias quedaron escritas, aún con esos errores que pudieron haber sido no escritos, pero quedaron escritos para que nosotros reconozcamos en ellos que también ellos fueron humanos y fracasaron en algunas cosas, pero que nosotros podemos vencer con tu ayuda en estos y otros puntos. Bendiga, Señor, a su pueblo en todo el mundo, bendiga a su iglesia, a aquellos miembros, ¿verdad?, que tenemos dificultades, ayúdanos para poder ser mejores y un día estar entre los santos de los 144,000. Le pedimos que nos cuide en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.